al extremo tan grande que esta niña llegó a la escuela, golpeó a otros niños, causó problemas. Cada vez que venía de la escuela, venía con ellos lo califican con rojo, verde y amarillo, y cada vez que venía de la escuela rojo, la maestra me mandaba notas de que era un comportamiento malísimo. O sea, la evaluaban en la parte académica excelente, pero el comportamiento de ella no era bueno. Y yo decía, Señor, pero yo no entiendo, eso no tiene ninguna relación, será algún un problema médico. La llevamos al doctor pensando que era un problema médico. Y el doctor me dice, Itzel, ella no tiene nada, ella no está enferma de nada, ella está bien. Llamamos a una amiga de nosotras que es panameña, que ella es psicóloga, especialista en niños y es cristiana allá en Miami. Y ella me dice, bueno, es que la verdad es que muchos de los casos que yo he visto, el caso de tu hija como que no hay relación aquí, es algo que no se explica. Yo seguía orando, pidiendo dirección, y el Señor me pone en mi corazón de que teníamos que orar por esta niña en su cuarto. Y todo se fue disponiendo de una forma de que en el momento en que estábamos dispuestos y preparados para eso, el pastor llega a mi casa ese día y después de tantas cosas yo le dije, pastor, es algo que está en mi corazón, en el corazón de mi familia, de que usted ore en el cuarto de mi hija. Y yo les digo a él lo que estaba pasando y él dice, tu hija tiene, la pastora dice, tu hija tiene una unción grande. Esa niña se levanta aquí al frente a danzar, porque a ella le gusta danzar, ella practica todos los días. Y la unción que tiene esa niña en la alabanza y en la adoración es una cosa que solo el enemigo sabía que tenía que atacar a esa niña. Porque él no quiere que esa niña fuera utilizada para los planes de Dios. Y por esa razón la estaba atacando de esa forma, que nadie se explicaba el por qué. No había una relación, no había coordinación en todo lo que ella estaba pasando. Y ella misma me lo decía, mami, pero es que yo no quiero. Y ella lloraba, arrodillada en el piso, me decía, mami, yo no quiero portarme bien, mal, pero hay algo de mí que no me permite portarme bien, hay algo. Y yo dije, Señor, definitivamente esto es espiritual. Aquí no hay otra explicación para esto. El pastor llega, ella se queda dormida y nos vamos al cuarto de esa niña allí, porque ella me decía, mam, yo no quiero dormir en mi cuarto, me da miedo, yo tengo miedo, no puedo dormir tranquila en ese cuarto. Y cuando ella dormía en su cuarto se levantaba a medianoche, no podía dormir en ese cuarto. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Llorábamos y no sabíamos qué hacer. El pastor llega allí y yo le digo, pastor, lo que usted me diga, yo lo haré, porque yo sé que el Señor lo utiliza a usted, que usted tiene una unción grande y esa unción viene de arriba, no de cualquier otro lugar, de arriba. Y él entra y empezamos a orar, mi esposo, la pastora, el pastor y yo, y estamos todos unidos de mano. El pastor estaba serio, mi esposo, que conoce al pastor, dice, wow, esto es tremendo, lo que está pasando aquí es una cosa fuerte. El pastor se ha puesto serio, él normalmente eso no es así, esto tiene que ser algo muy fuerte. Y empezamos a orar, y cuando el pastor, yo estaba en ayuno, yo estaba en ayuno, ya no sé ni por cuánto tiempo, pero no me canso de decir, gracias Señor, si tengo que ponerme ayuno el resto del año lo haré, porque para darte la gloria y la honra a ti, mi Dios. Y el pastor empieza a orar y él se suelta y agarra algo que ya el Señor me lo había inquietado a mí cuando eso entró a mi casa. Y yo no fui obediente, lo tengo que reconocer, yo no fui obediente, el Señor me lo indicó y yo no fui obediente. Yo dije, oh, no, yo creo que está bien. No, cuando el Señor te inquieta y te dice algo, hazlo y punto. Sin pensarlo, sin dudar en ningún momento. Bueno, yo dije, bueno, está bien, y lo dejé allí. El pastor suelta las manos de todo y empieza a orar por todo el cuarto de esta niña. Y cuando él trae eso, era un juguete de plástico, de esos inflables, era una guitarra. Pero esa guitarra tenía un poco de dibujos de fuego. Era una cosa tan fuerte que cuando el pastor, yo estaba de espalda, él estaba atrás. Cuando él lo presenta y dice, esto tiene que salir, lo que yo vi, hermanos,
Yo lloré, yo me empecé a temblar. Mi esposo y la pastora se dieron cuenta de que era algo feo, pero lo que yo vi fue una cosa espantosa. Yo no me podía contener, yo temblaba de la cosa tan fea que yo veía en ese juguete de plástico. Y el pastor sigue orando y se mete al closet de la niña y él empieza a orar allí. Hermanos, solamente una persona con sabiduría de arriba tiene el poder para decirle a ese espíritu: yo te conozco y te vas fuera este cuarto y de la vida de esta niña. Hermanos, yo les tengo que dar este testimonio porque a partir de ese momento alabanza, mi hija cambió totalmente. Oh, mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza, sea glorificado. Te alabamos, mi Dios. Ni la maestra se lo explicaba. La maestra decía: yo sé que había algo no normal en ella. Ella va a una escuela cristiana. Inclusive esos días antes todo fue dispuesto de una forma. Esos días antes, mi esposo y yo, ese viernes, el pastor fue un sábado, eso fue el viernes antes de que el pastor fuera a la casa. Yo le dije a mi esposo: vamos a hablar con la principal de la escuela. La principal no estaba, hablamos con la asistente principal, que yo no la conocía, yo conocía a la principal. Y la principal empieza a hablar con nosotros y nos dice: wow, yo recibí estas notas aquí, esta nota de una niña con un mal comportamiento. Y recibí la primera nota, recibo la segunda nota. Y yo dije: bueno, hasta aquí, yo tengo que ir a conocer quién es esa niña Alisa Pongras. Yo tengo que ir a ese lugar. Y ella fue el salón de clases de mi hija, y cuando dice: ¿quién es Alisa Pongras? Yo necesito ver quién es Alisa Pongras. Y la maestra dice: esta es Alisa Pongras. Dice ella: no puede ser, esta no puede ser Alisa Pongras. Sí, esa es Alisa Pongras. Wow, pero esta niña no puede ser, ella se ve tan dulce. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está pasando algo que no es normal. Y la principal nos decía: había algo que yo sabía que no estaba bien allí. Y ella manda a buscar a mi hija, y mi hija entra a la oficina de la principal, del asistente principal, y había algo que el Señor le había puesto en mi corazón, le había puesto en el corazón a mi hermana, y decía que hiciéramos la oración de fe con ella. Y yo decía: pero es que ella está muy chiquita, no puede ser, o sea, eso no se hace así. Pero la principal, sin saber todo lo que nosotros estábamos pasando por toda esa situación, y ni siquiera por la palabra que me había dado mi hermana, la principal dice: vamos aquí a orar, Alisa. Y la principal empieza a orar, y cuando ella dice: Alisa, tú repite lo que yo voy a decir. Y cuando ella empieza a decir las cosas que mi hija repetía, era la oración de fe. Y yo digo: wow, Señor, yo confío en ti, porque Él me había dado palabra y me dice: tú no te preocupes, yo tengo el control. Esa bendición viene para esta niña, todo se va a solucionar. Tú encárgate de lo mío, que yo me encargo de tu hija. Y yo decía, y yo confiaba, aunque yo veía que cada día venía rojo, yo seguía declarando en la noche: Señor, yo confío en ti y en tu palabra, porque tu palabra es poderosa, porque tus misericordias son buenas cada día, porque si tú dices una palabra, tú la cumples, porque tú eres un Dios de pacto. Tú siempre cumples tus palabras, y yo sé que esa palabra va a llegar un día. Y ese día llegó cuando el pastor llegó allí y oró por esa niña en ese cuarto. Esa sabiduría que el pastor tiene, mis hermanos, no es cualquiera que la tiene. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos aquí en esta casa, dirigidos por un líder, dirigidos por alguien que viene de lo alto, alguien a quien Dios le ha dado una sabiduría muy especial. Hermanos, todo ocurre con una razón y con un propósito. Y yo, como les digo, yo no me canso de darle las gracias a Dios, porque sus misericordias son buenas cada día. Y cuando yo estaba orando, y yo decía: Señor, gracias Señor, por ponerme en este lugar, por ponerme delante de este líder,
con mucha sabiduría, mi Dios, Alabanza. y el Señor me da esta palabra para el pastor. Alabanza. Y antes que me diera la palabra yo decía, Dios mío, pero ¿quién me va a creer a mí todas estas cosas? Y el Señor dice, tú simplemente di lo que yo te estoy diciendo y ya. Y hermanos, yo estoy aquí simplemente en obediencia a la palabra de Dios. Esta palabra no es mía, Alabanza sea tu nombre. esta palabra es de Él. Él sabe por qué Él dice las cosas. Yo no lo sé, Oh, ninguno de sí, nosotros vive lo sabemos, Jehová. pero Él se lo sabe. Porque Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Alabanza. Y Él me da esta palabra para usted, pastor, que está en Segunda de Crónicas 10, donde dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Sobre él te lo he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba, el Señor les envía una sabiduría especial y grande al pastor esta noche, porque Él mismo lo está diciendo en su palabra, no para gobernar un pequeño pueblo, sino un pueblo grande que va a estar en este lugar. Y solo una sabiduría grande que viene de lo alto va a poder gobernar a este pueblo grande que vamos a tener aquí. Porque así como el rey Salomón tuvo grande sabiduría, que todo el mundo venía de muchos lugares porque querían ver su sabiduría, así mismo va a pasar en este lugar. Así mismo va a pasar en este lugar, porque todo el mundo va a querer de esa sabiduría, escuchar de esa sabiduría que el Señor le ha derramado en su vida a él. Alabanza, Jehová. Santo mi Dios, gracias Señor. Como les dije, yo no estoy aquí para decir palabras que yo quiera decir en mi corazón, o lo que yo pienso, o lo que me gustaría decir. Simplemente yo traigo palabras que el Señor me dio. Y así también nos da una palabra, hermano, para ti y para mí esta noche. Él me dice, llévale esa palabra, porque esa palabra es para ti y para ustedes también. Alabanza. No solamente para ustedes, para mí también, hermanos. Esa palabra es para mí. Y esa palabra que me da el Señor está en Colosenses 2. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vive Jehová. Colosenses 2, del 1 al 10. Hermanos, Él nos dice en esta noche, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, y que la cabeza de todo principado, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, esa palabra es para mí también. Él no quiere que nadie nos engañe.